quiero que vaya al capítulo 5, al capítulo 4, al versículo 5 de segunda de Timoteo. Y vamos a mirar la carta de despedida. Esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Después de esto, Pablo falleció, fue ejecutado y murió. Así que estas son las últimas letras del apóstol Pablo. Yo creo que deberíamos prestarle mucha atención a lo que nos dice en la misma. Segunda de Timoteo capítulo 5, leemos hasta el versículo 22. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas y en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, yo creo que esto es algo que debemos leer y repetirlo. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui liberado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Aúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y de todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Señor, estamos necesitados una vez más de la guianza de tu Espíritu Santo para el predicador y para los que escuchan tu palabra. Separados de ti nosotros no podemos hacer nada. Si tú no la aplicas, Señor, en nuestros corazones, si tú no nos das el entendimiento, si tú no abres nuestros oídos, si nuestros ojos no son abiertos por tu Espíritu, Señor, todo lo que hacemos en este lugar sería vano. Confiamos, Señor, en que tu palabra tiene el efecto transformador cuando tu Espíritu lo aplica a nuestras vidas. Así que, Señor, confiamos en el poder de tu Espíritu para tratar con nuestros corazones, hablar a nuestras almas y moldear nuestro carácter. Te lo pedimos en Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de hablar con algún ser querido, algún ser amado que está a punto de partir, que está en sus últimos días, y esa persona lo sabe y todo el mundo sabe que ya eso va a ocurrir.
Yo he tenido esa oportunidad. Y hermanos, es doloroso, pero a la misma vez es reconfortante cuando esa persona tiene una esperanza venidera. Incluso si usted no ha tenido esa experiencia, probablemente en un momento dado de tu vida lo vas a tener. No probablemente, yo te aseguro que lo vas a tener. Tú y yo vamos a morir. ¿Cuáles serían los temas de conversación que usted tendría en sus últimos días de vida? La experiencia que yo he tenido con las personas que están a punto de partir y las conversaciones que he tenido en los últimos días de vida, hermano, han sido una experiencia donde las conversaciones han sido profundas, han sido cosas importantes. Se ha hablado de lo eterno, se ha pedido perdón, se han hecho cosas porque saben que van a partir con el Señor. Yo les aseguro, hermano, que si nosotros tendríamos el conocimiento de que nos quedan 2 semanas de vida, 1 semana de vida, lo que hablaríamos sería muy distinto a lo que nosotros hablamos. Yo no creo que las conversaciones girarían en torno a cómo fue el último partido de baloncesto. Yo no creo que las conversaciones sean de cómo está la bolsa de valores, si está alta o está bajita. Yo no creo que sea de cómo está mi cuenta de banco. Yo no creo que sea de la ropa que yo me quiero comprar. Yo creo que las conversaciones van a hablar mucho de lo que voy a vivir, de mi eternidad, de donde yo voy a pasar, sabiendo que esta no es el lugar donde yo pasaré la eternidad. Esos últimos días yo no creo que la persona quiera pasarlo teniendo debates políticos de por quién y quién es mejor y quién no es mejor. Yo creo que el torno de la vida, de las conversaciones sería distinta. Pues precisamente, hermanos, es lo que Pablo está haciendo aquí. Es lo que acabamos de leer en este pasaje. Tenemos a un hombre despidiéndose de un amado hijo espiritual en el cual invirtió su vida. Y esto es una carta de despedida. Usted puede sentir el tono muy personal. Vemos a un Pablo muy humano. Vemos enfatizando en el tema más importante que él quería dejar en la mente de Timoteo. Timoteo, ya yo estoy por partir. Ya yo estoy por ser puesto como un sacrificio. Me quedan pocos días probablemente. Pero yo quiero dejarte claro, Timoteo, 4 cosas importantes. Antes de yo partir, yo quiero hacerte un llamado a tu fidelidad. Mantente fiel, Timoteo. Yo quiero recordarte mi fidelidad en el cual me conduje delante de ti. Yo quiero mostrarte ejemplos en los cuales algunos han dejado de ser fiel y otros han permanecido, para que no te confíes, Timoteo. Y por último, yo quiero terminar esta carta diciéndote: Dios es fiel. Dios es fiel. Así que vamos a mirar el primer llamado que le hace Pablo a Timoteo. Timoteo, la semana pasada nosotros vimos que tú estás en constante amenaza ante falsos hermanos que se están yendo, que están predicando un mensaje que no es correcto. Y en contraste, vuelve a hacer lo mismo que comenzamos en el versículo de la semana pasada. Pero tú, la semana pasada vimos que Pablo lo vuelve a mencionar, pero ahora le está diciendo: ellos se han ido, ellos no han sido fieles. Yo quiero contrastar a Timoteo, que es distinto a ellos, pero tú no dejes la enseñanza que se te ha encomendado. Muchos la han dejado, muchos se han ido, pero tú eres distinto, tú tienes otro deber, tú tienes otro compromiso. Pero tú, en medio de las aflicciones, algunos se han ido, pero tú soporta las aflicciones.
Mantente firme en medio de las aflicciones, porque las aflicciones van a llegar, pero tú no eres como los que retroceden. Timoteo, mantente firme, porque es muy fácil en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, querer retroceder. Mantente firme en la aflicción. Haz obra de evangelista, no dejes de hacer lo que estás haciendo por miedo a lo que otros puedan decir de ti, por miedo al rechazo, por miedo a la persecución. Haz obra de evangelista. No te calles la boca. Sigue hablando, sigue perseverando. No seas cobarde, Timoteo. Sigue haciendo la obra, aunque los falsos maestros se levanten. Cumple el ministerio que Dios te ha dado. Que los sufrimientos, las amenazas no sean algo que te detenga, sino continúa haciéndolo. Sigue haciendo obra de evangelista, sigue compartiendo el evangelio, sigue predicando, sigue haciendo el ministerio que Dios te ha dado. No te confundas con los mensajes, no trates de caer en la onda y en la moda de los supuestos mega predicadores. Mantente sobrio. En otras palabras, no pierda la cabeza, Timoteo. Cuando enfrentes la oposición, no quieras colgar tu cabeza, pero cuando estés en las buenas, que tampoco se te suban los humos a la cabeza. Mantente sobrio, mantente peleando con cordura, pero mantente con calma. Aún van a venir momentos turbulentos, el avión se va a poner feo en el camino, pero mantente sobrio, mantente en calma. No caigas en el juego de discusiones inútiles, no caigas en el juego de querer cambiar el mensaje. Mantente sobrio. No te vayas en la línea de competir con los demás. Mantente sobrio, mantén la calma. Este viaje turbulento un día se va a acabar. Pero usted se imagina, hermano, un piloto que se vuelva loco en medio de la turbulencia. Se estrella el avión. Lo primero que tiene que hacer el piloto es mantener la calma. Estamos pasando momentos turbulentos, pero yo voy a mantenerme sobrio, yo voy a mantenerme en calma. En medio de las aflicciones, vamos a soportar aflicciones, vamos a pasar por momentos difíciles, pero evita amargarte, evita mantenerte con una actitud de conmiseración, evita de caernos en la víctima, evita, porque esa es la tendencia de mi corazón. La tendencia de nuestros corazones en medio de las dificultades es aislarnos. Pablo dice, no, mantente sobrio, mantente peleando, siga haciendo tu ministerio, siga haciendo lo que Dios te mandó a hacer, mantente en la batalla, Timoteo. Mantente firme, mantente sensato, no pierdas la estabilidad, porque estas son marcas de un ministro fiel. La perseverancia y la sobriedad en medio de las aflicciones, porque van a venir dificultades, van a venir momentos difíciles. No te amargues por eso. No caigas en el síndrome de Elías. Solo yo he quedado. No caigas ahí. No te encueves. Timoteo, mantente firme y participa de los sufrimientos como buen soldado de Cristo. Cristo sufrió, Cristo padeció, tú eres su seguidor, tú vas a sufrir y tú vas a padecer. En medio del desánimo, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, en medio de la pérdida de los que amamos, en medio de los desafíos como padre, en medio de la crítica, en medio de la persecución, en medio de las falsas acusaciones, en medio de todo esto, mantente firme obedeciendo al Señor. Deja que esas dificultades, que muchas de ellas vienen por obediencia a Cristo, nos lleven a una dependencia a Él, a una oración más profunda y a continuar trabajando hasta que el Señor nos llame a su presencia. No te desanimes, Timoteo. Enfócate en lo que Dios te mandó hacer. Difunde el evangelio, haz trabajo de evangelista, trabaje en el campo, porque la cosecha viene de Él. Al final, cumple tu ministerio. Mantente con tu cabeza despejada, soportando las aflicciones, haciendo tu trabajo y persiste en eso. Ese es el llamado a la fidelidad a Timoteo. Luego que le hace un llamado a la fidelidad a Timoteo, él habla de la fidelidad de él al Señor. Mira lo que dice el versículo 6. Pablo le encarga su vida al Señor.
Él sabe que su muerte está a la vuelta de la esquina, de que va a ser martirizado. Y en medio de esa realidad inevitable, él le recuerda a Timoteo su presente. ¿Cómo está mi corazón en el presente? Y él dice: yo soy como un sacrificio. Utiliza dos ejemplos: un sacrificio y una barca. Yo soy un sacrificio que voy a ser entregado. Mira la palabra que él utiliza. Es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para cuando se va a sacrificar un animal en el templo. Él dice: ya yo estoy por ser sacrificado. Ese ritual donde se le sacaba la sangre al cordero, se ponía en el arca del pacto para interceder por el pueblo. Pablo está utilizando esa imagen para recordarle a Timoteo que su vida en el presente, él no podía verlo de otra manera que como un sacrificio a Dios. Probablemente mi cabeza va a ser cortada, yo voy a ser decapitado, pero mi sangre va a ser derramada en el suelo. Pero esa sangre que va a ser derramada, yo la veo como un sacrificio a mi Señor Jesucristo. Mi vida yo la veo como un sacrificio al Señor. Hermanos, mira cómo Pablo miraba su vida de servicio. Su vida de servicio era un sacrificio vivo, agradable al Señor. Es lo mismo que Pablo le dice en Romanos capítulo 12. Romanos 12 dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional. Pablo dice: mi vida ha sido un sacrificio al Señor. Cuando tu vida termine, hermanos, y cuando mi vida termine, yo puedo decir junto con Pablo que yo derramé mi vida por amor a Cristo, que mi vida fue un sacrificio por amor a Cristo, que yo me entregué a Él. Y Pablo añade: se acerca mi partida. Y la palabra que utiliza aquí Pablo como partida también es la misma que se utiliza para hablar acerca de cuando quitan las sogas. Usted no se ha ido a un crucero o ha visto los barcos, cuando quitan la soga, quitan el ancla y ya se va a ir. Pablo dice: ya esta barca se va. Ya el ancla fue quitada, las sogas fueron quitadas, el barco fue desarmado y yo voy rumbo a mi viaje celestial. Ya yo estoy de partida. Ya yo estoy a punto, como decía el apóstol Pablo, de partir con Cristo, que era mucho mejor. Era un sueño. El sueño del apóstol Pablo era poder estar con Cristo. El barco está a punto de irse y Pablo le está diciendo: yo estoy preparado para que el barco arranque. Iglesia, ¿podemos decir eso con Pablo hoy? Yo estoy preparado para que cuando el Señor me llame, yo pueda decir: mi vida no fue un desperdicio aquí en la tierra. Iglesia, no desperdicies tu vida aquí en la tierra. Pablo estaba ya a punto de pasar la eternidad, y la vida de Pablo, cuando él miraba su presente, cuando él miraba su pasado, él decía: mi vida no fue un desperdicio. Los años que viví para el Señor no fueron desperdiciados. Los viví y los viví bien. No desperdicies tu vida. Una vida bien vivida es la vida del apóstol Pablo. La vivió para el Señor y a punto de entrar en su presencia, él está claro que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria eterna. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo, decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada.
Hay sufrimiento, pero esto no se compara con la gloria eterna. Esto es pasajero, esto es una coma, esto es un tiempo de sufrimiento, pero hay una gloria eterna, hay una casa por venir. Mira cómo lo dice Charles Spurgeon en las últimas palabras antes del partir. Dice: venir a ti es venir a casa desde el exilio. Venir a ti es venir a casa desde el exilio. Venir a tierra firme desde la furiosa tormenta. Venir a descansar después de largar una labor. Venir a la meta de mis deseos y a la cumbre de mis anhelos. Es mucho mejor estar con Cristo. Mucho mejor. Las palabras del príncipe de los predicadores: no te vayas de este mundo y te diga: desperdicié mi vida. Que cuando te vayas diga: la viví bien. No por mis obras, la viví bien por la obra de Cristo, y lo que me motivó para seguir haciendo lo que Él me llamó es la obra de Cristo. Pero yo quiero ver mi vida como un sacrificio a Él. De la vida del Señor no hay vacaciones. Tú vives para la gloria del Señor hasta que muera. Y yo le pido al Señor que los años que me dé yo pueda vivirlo para Él. Y que si tenemos que morir, no necesariamente siendo pastor, pero predicando la palabra, porque yo creo que como pastor debemos saber como que hey, ya la mente no es la misma, ya la fuerza no es la misma y tienes que bajarle, o a veces llega una enfermedad. Pero hermano, que podamos vivir cada día de nuestra vida una vida bien vivida para el Señor. Y él recuerda su pasado. Él habla: he peleado, mira cómo dice, la buena batalla. Yo he peleado la buena batalla. Yo he estado en disturbios, yo he estado en oposiciones, yo he estado en persecución, yo he estado en naufragios, yo he estado en tantas cosas. Mira cómo Pablo lo dice en Hechos capítulo 9 versículo 16. Son servidores de Cristo, hablando de aquellos superapóstoles y falsos apóstoles. Dice: hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. Porque Pablo no era alguien que le gustaba hablar de sí mismo, pero a veces tenía que sacar su pedigrí, y no un pedigrí en cosas excelentes que él había hecho, sino en cosas difíciles que él había pasado, para que pudieran entender que la vida cristiana no es Alicia en el país de las maravillas, es una continua batalla, es una guerra. Y Pablo dice: en muchas cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, con frecuencias de peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragé. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, con frecuencia sin comida, en frío, en desnudez. Y además de tales cosas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Eso es una vida bien vivida. Y en cada una de estas cosas que le pasaban, él no estaba en posición fetal diciendo: ya me quiero ir contigo. No. Vamos a pelear, quiero estar con Él, pero no por las cosas malas que me ocurren aquí. Porque las cosas malas que me ocurren aquí, por causa de su nombre, deben estimularnos, sabiendo que soy parte de los padecimientos de Cristo. En última instancia, yo he peleado la batalla. Y la batalla no solamente física, como lo que le acabo de mencionar, sino la batalla espiritual, porque nuestra lucha al final de cuentas no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra todo mundo de fuerzas espirituales de maldad. He peleado la buena batalla. Pelea la buena batalla, iglesia. Me sigue diciendo: he acabado la carrera. Mi carrera terminó. Di todo para el Señor.
Me voy gozoso por la misericordia y la gracia que Él derramó sobre mí, pero ya yo he terminado la carrera. Mira cómo Pablo dice, no dice yo gané la carrera, no, ya la terminé. Porque ¿quién ganó la carrera por nosotros? El Señor Jesús. A ti y a mí nos toca correr la carrera, pero quien la gana es el Señor por nosotros. Y Pablo dice, ya yo he terminado la carrera, se acabó la carrera, la he terminado, y con entusiasmo me voy a encontrar con mi Rey victorioso, sentado en gloria. Sigue corriendo la batalla, peleando la batalla, y sigue corriendo la carrera. He guardado la fe. Probablemente Pablo estaba enfatizando en guardar la doctrina, guardar la palabra, pero no solamente la fe en Cristo, sino guardar aquel sistema de doctrina que ya les había encomendado. He permanecido fiel a la verdad de la palabra. He guardado la palabra de otros ataques que han querido distorsionar la palabra. Yo he guardado la palabra, Señor. Cuida lo que Dios te ha confiado, hermanos. Cuida la palabra, protege la palabra, ama la palabra. Pablo se aferró a esta verdad y le dice a Timoteo, Timoteo, ya yo he acabado la carrera, ya yo he terminado la carrera, he acabado, esto se acabó, guardé la fe. Que nuestras últimas palabras en el momento de nuestra partida puedan ser estas que el apóstol Pablo acaba de mencionar. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Por lo tanto, me espera una corona de gloria. Mira la imagen del futuro. Él habla de lo que él hizo, pero ahora él termina hablando del futuro. Hay una corona incorruptible de gloria, y esa corona se utilizaba en los atletas. Se le ponía como una guirnalda. No sé si ustedes han visto las olimpiadas de los griegos en el pasado, donde se le coronaba cuando ganaba. Antes no se daba una medalla, se ponía una corona. Hoy se cambió la medalla por la corona por las medallas. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo, me he ganado la medalla. Terminé mi carrera y he ganado las medallas que Dios en su gracia prometió. Pero esa corona no es para Pablo nada más. Mira lo que dice el texto: la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí en aquel día, sino también a todos los que aman su venida. La recompensa de su pueblo es fiel. Dios no solamente va a recompensar al apóstol Pablo, Dios va a recompensar a todos los que aman su venida. Otros resisten su venida, otros niegan su venida, pero aquel juez justo me entregará aquel día la corona incorruptible de gloria delante del Señor el día del juicio, no solamente a mí como si yo fuera el especial, sino a todos los que aman su aparición. Esta corona de justicia es para todos los creyentes. Los no creyentes, como vimos la semana pasada, irán de mal en peor, pero la bendita esperanza de los creyentes es: sigue luchando, sigue velando, sigue corriendo, sigue perseverando, porque la corona de gloria le espera a todo hijo de Dios. Ahora comienza a utilizar unos ejemplos de hombres que fueron fieles y hombres que fueron infieles. Y eso lo vamos a ver, hermano, no solamente en la vida de Pablo, lo vamos a ver en la historia de la iglesia, lo vamos a ver en nuestras propias vidas. Incluso, yo no quiero que usted vea simplemente como estos nombres que ahora va a mencionar el apóstol Pablo, como hombres que un día se perdieron, hombres que fueron salvos y otros que no fueron salvos. No, yo no quiero que lo veas así. Porque en algún momento dado en nuestra vida, en la etapa de creyente, desde que Dios te salvó, usted ha pasado por momentos de infidelidad, tanto al Señor como a hermanos en Cristo. Aunque usted me diga que no, eso ha pasado. De su parte
y de mi parte. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque cuando él comienza a mencionar todos estos nombres, yo no quiero que usted vea ahí como que, wow, mira lo que hizo fulano, o mira al otro como abandonó a Pablo y se fue al mundo. No, es que muchas veces eso ha ocurrido en nuestras iglesias, eso ha ocurrido en nuestras vidas, y nosotros podemos estar en cualquiera de esos nombres. Tanto así, hermanos, que Dios es tan bueno en dejar esta lista de nombres aquí para que tú y yo no idolatremos a nadie. No idolatren a nadie, hermanos. Dale gracias a Dios por los dones que da la iglesia, pero no te maravilles de ellos. Porque la persona que tú más admiras, si Dios te permitiera ver un poquito más de lo que tú no ves, llámese quien se llame, llámese este servidor, llámese el pastor predilecto, si Él te permitiera ver un poquito más de lo que tú no ves, en un instante te desilusionarías muy rápido. ¿Y para qué Dios permite eso? Para que tú no idealices a los hombres, para que tú no idolatres a los hombres, y para que entiendas que al final de cuentas el único que merece la gloria es el Señor. Y el único que se mantiene fiel es el Señor. Y el único que no te va a desilusionar nunca es el Señor. Porque todos los hombres tenemos pies de barro. Fallamos, pecamos. Y eso es parte de esta lista. Dios ha preservado a algunos hombres, y Dios en muchas formas deja estos nombres aquí para que nos cuidemos y veamos lo vulnerable que somos. Y mira el versículo 9, aquí Pablo se ve lo humano de Pablo y le dice: haz todo lo posible por venir. Pablo se sentía solo, hermanos. Pablo quería estar antes de irme, yo quiero estar con ese grupo de amados cercanos. Y él dice: ven cuanto antes. Algunos dicen que puede ser por el tiempo, por el invierno, pero pareciera el contexto es que Pablo ya sabía que en cualquier momento lo venían a buscar, a decapitarlo. Y él quería estar con esos seres que ama. Ven pronto a verme. Uno, me has abandonado y solo Lucas se ha quedado conmigo. Hay un tal Demas que me ha abandonado y se fue al mundo. Pablo, pastor, y Demas era un falso creyente. Yo no me atrevo a decir eso. Yo no me atrevo a decir que porque Demas se fue al mundo era un falso creyente. Hay momentos dados donde hay gente en la iglesia que se va al mundo y el Señor allí lo disciplina, y allí el Señor trata con él, y allí el Señor le hace ver su miseria. ¿Y cuál debe ser la responsabilidad de nosotros con iglesia, con los Demas de la vida? Ora por ellos, clama al Señor por ellos, y si el Señor los trae, restáuralo, que haya un arrepentimiento genuino, pero restaura a los Demas de la vida. Y esto va a sonar que rima, ¿no? Restaura a los demás. Restaura a los demás. A los demás que vengan, a los demás que vengan en arrepentimiento. Esa es nuestra posición. Claro, de que a veces estos demás no sabemos qué pasó con él. Se quedan en el mundo y dan evidencia. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros. Pero ten cuidado en emitir ese juicio tan rápido, porque mientras todavía esa persona esté viva, debemos seguir clamando: Señor, tráelo. Hazle ver la miseria en el mundo, hazlo sentir miserable en el mundo, pero que vuelva a ti. Ese debe ser el corazón de la iglesia. Demas lo dejó. Y otros nombres que menciona: Timoteo como un hombre fiel, Demas como un desertor, alguien que se fue al mundo, no sabemos qué pasó después. Y le digo eso, hermano, porque en un momento dado Pablo dijo lo mismo de Marcos, y en esta misma carta está diciendo: tráemelo otra vez. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos emitir un juicio y descartarlo inmediatamente, porque ¿y qué si un Demas es un Marcos? Y el Señor le place usarlo. Crescente, un desconocido, pero es fiel, donde único aparece es ahí, pero aparece como un hombre fiel. Tito, un conocido fiel,
alguien cercano a Timoteo, fiel. Lucas, compañero fiel. Lucas se cree que era el escriba, que mientras Pablo hablaba en la cárcel, Lucas le estaba escribiendo y estaba ahí con Pablo. Marcos. Mira qué hermoso esto. Un infiel restaurado. Marcos es el infiel restaurado. Probable Marcos en un momento dado pudo haber sido Demas, pero el Señor lo restauró. Y algunos que dicen, por eso tenemos que tener cuidado, no, a ese no, y ya yo no lo voy a, y yo no voy a volver a trabajar con él, y yo no voy a volver a hacer eso. Pero ¿por qué no? ¿Y dónde está la gracia de Dios? Marcos fue restaurado por el Señor, y ahora Pablo lo reconoce y lo llama. Ahí vemos la misericordia y la gracia en la cual debemos operar nosotros. Igual esto trae esperanza a los Marcos de la vida que están aquí, que en un momento dado han sido infiel, y que el Señor los está llamando, y que piensan que ya Dios no me va a usar, y ya Dios no tiene nada conmigo, y mira que yo metí las 20 y ya yo no tengo esperanza. Tú tienes la esperanza de Marcos de ser restaurado y que el Señor te use poderosamente, y la iglesia recibirlo y no emitir el juicio que no me corresponde a mí. Los Marcos de la vida, que fue en un momento infiel, hoy es fiel. Tíquico, un mensajero fiel al Señor. Carpo, un hospedador fiel, alguien que llevaba el mensaje fielmente. Y alguien, Carpo, un hombre que era hospedador fiel. Y otro nombre que menciona ahí es Alejandro. Es interesante porque lamento a los que se llaman Alejandro, pero siempre que hay un mal testimonio en la Biblia se llama Alejandro, en el Nuevo Testamento. Alejandro es un enemigo infiel del evangelio, y Pablo dice, cuídate también de él, de Alejandro, y ponte en guardia constantemente contra su mala oposición. Pero yo no me voy a quedar pegado, como dice el salvadoreño, clavado pensando en esas cosas. Yo no me voy a quedar en eso. ¿Por qué? Porque el Señor le pague. En otras palabras, aquí no estamos viendo a un Pablo con una actitud de reproche diciendo que el Señor le pague y le va a caer el juicio. No, que el Señor le pague, porque yo no le voy a pagar. Yo no me voy a vengar. Yo no voy a guardar resentimiento con esta persona. Que el Señor le pague, yo no. ¿Por qué? Porque no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo lo dejo en las manos del Señor, que el Señor le pague. Yo no voy a llevarme esto, y yo no voy a estar pensando en el juicio de Dios. No, esto es una obra del Señor, y que el Señor le pague. Y que me hicieron mal. Mira lo que dice el versículo 16. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo a mi lado. Pablo se estaba sacando una yuca ya al final de su vida. Todos me abandonaron, pero sacó la yuca, se fue libre al cielo. Pero mira lo que le dice: que no se le tome en cuenta. Esto es un corazón que vive en la gracia, no un corazón que vive en resentimiento. Que mira lo que me hizo, y me negó, y me dejó, y se fue, y me abandonó, y me dejaron solo. Que el Señor no le tome en cuenta eso. Yo he sido restaurado por la gracia. Misericordia recibí, misericordia quiero dar. Una actitud de venganza, una actitud de reproche, una actitud, así actúan los impíos. Que el Señor no le tome en cuenta, porque al final, ¿qué importa que me dejó fulano? ¿Qué importa que me dejó Demas? ¿Qué importa que me dejó Alejandro? ¿Qué importa que me dejó Mengano? Versículo 17: el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Bendito sea el Señor, que cuando los Demas no existen, los Alejandros no existen, los Marcos no existen, lo importante de esto es que el Señor estuvo conmigo. El Señor no me ha dejado, y a veces en su soberanía permite que los demás se vayan y que los Alejandros se vayan, para que tú aprendas a depender completamente de Él.
aunque todos me hayan dejado, el Señor estuvo conmigo. Y mira qué hermoso versículo. El Señor me librará de toda obra mala, me traerá a salvo a su reino celestial. En otras palabras, Pablo, ¿tú estás diciendo que el Señor te va a librar de la guillotina de Roma? No, yo estoy diciendo que después que Roma me corte el cuello, el Señor me librará de todo mal. Pueden tocar mi cuerpo, pero no podrán tocar mi alma. El Señor me va a librar de todo mal. Cuando yo cierre los ojos en esta tierra, yo los abro en el reino celestial. Así que el Señor me va a librar de toda la fuerza del enemigo, porque aunque yo voy a ser ejecutado, yo voy a ser liberado de la boca del león. El león me va a comer, pero luego yo seré escupido en el cielo. Qué esperanza, qué esperanza. Aunque Pablo estaba a punto de partir, él dice: el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dio la fuerza. ¿Para qué? ¿Para que no muriera? No, probablemente después que dijo esto, Pablo murió. Él le dio la misma fuerza para que mientras estaba siendo ejecutado, él pudiera ver junto con Esteban, mientras estaba siendo apedreado, el cielo abierto y el Hijo de Dios a la diestra del Padre. Él me dará la fuerza para yo permanecer fiel, para no maldecir a los que me traicionaron, para no maldecir a mis opositores, para yo poderlos bendecir cuando están hablando mal de mí, como Cristo los pudo bendecir. Para eso, para seguir siendo fiel. Y al final, Pablo dice: a Él. No diga qué grande la fidelidad de Pablo, no diga qué tremendo hombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si yo permanecí firme sin blasfemar, si yo permanecí fiel hasta el final y no me distraje con la oposición, es a Él que sea la gloria. No a mí, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y como todo humano que padece, que siente, que se frustra, Pablo estaba en una cárcel oscuro, con frío. Parece que ya era más tiempo de invierno que estaba por venir. Y Pablo le recuerda y le dice: mira qué humano se ve esto. Tráeme mi jacket. Tráeme mi jacket para yo poder arroparme en el tiempo de invierno. Se le quedó a Pablo. Normal, ¿no? Le da frío. Tráeme un jacket. Lo dejé allá en casa del hermano José. Tráemelo. Y no solamente eso, tráeme los pergaminos. Algunos entienden que estos pergaminos eran borradores de las copias que se le habían transcrito en los rollos finales de las epístolas de él. Lo que él había escrito, que se había transcrito, él le estaba diciendo: tráeme esos rollos finales de las epístolas. Algunos le llaman las copias en bruto, o los borradores de alguna predicación, alguna enseñanza, algún epistolario de las epístolas que él escribió. Pablo, a punto de morir, él quería tener la palabra cerca. Él quería tener la palabra fresca en su mente. Él probablemente quería seguir escribiendo, quería añadir, esa era la mente de Pablo ya a punto de partir. Tráeme los pergaminos. En medio de la persecución, Pablo, tú estás a punto de morir y en serio que tú quieres que te traigan los pergaminos. Es un corazón apasionado por el Señor. Tráemelos. Y mira cómo termina, dándole gracias a la fidelidad de Dios, donde siempre tiene hombres a nuestro lado. Y quiero terminar dándole gracias a la fidelidad de Dios por medio de hombres fieles que Dios tiene a nuestro lado. Y él lo reconoce. Pablo era un hombre agradecido. Y él dice los últimos saludos a Priscila. Una frase prisca, una forma abreviada de decir Priscila. Aquila, su esposo. Estos eran misioneros
que Dios había dejado, que Pablo había dejado, y que eran colaboradores. Mira cómo le llama: estos hombres son colaboradores míos, trabajan de la mano conmigo, han sido hombres fieles y yo no lo olvido. Erasto se quedó en Corintio, era el tesorero de la ciudad. Trófimo en Efesios. Y hay algo interesante que me llamó la atención de Trófimo en este pasaje, y es que Trófimo estaba enfermo y permaneció en Mileto, en un puerto marítimo en la costa de Asia Menor. Erasmo y Trófimo, dos amigos comunes de Pablo, uno se queda en Corintio y el otro en Mileto, pero observe que la voluntad de Dios no era sanar a Trófimo de la enfermedad. Y esto tira por el piso esta doctrina de que si estás enfermo, esa no es la voluntad de Dios. Pues díselo a Trófimo, díselo a Timoteo, díselo a Epafrodito, que pasó por enfermedades. Y es posible que haya momentos dados donde pasemos por enfermedades, de que no sea la voluntad divina sanar. Mira a Trófimo, un siervo del Señor, colaborador fiel, que estaba enfermo. La enfermedad no es que le toca a los que no son creyentes. No, la enfermedad toca a los creyentes, a los hombres fieles como Trófimo, a los hombres fieles como Epafrodito y a los hombres fieles como Timoteo. Si tú estás pensando de que tú por ser cristiano no te va a llegar nunca una enfermedad y que reprendo al diablo cuando venga la enfermedad y que lo echo fuera en 1, 2 y 3, eso no es lo que dice la Biblia. Los cristianos nos vamos a enfermar muchas veces, y hay veces que Dios en su voluntad nos va a sanar, y hay veces que no va a ser la voluntad de Dios que nosotros seamos sanos. ¿Ok? Y termina diciendo: la gracia del Señor sea con tu espíritu. El testimonio del evangelio de la gracia sea con tu espíritu. Fortalécete, amado hijo Timoteo, en el poder de la gracia que Dios te ha dado. Cuando estés desanimado, recuerda su gracia. Cuando sientes que ya vas a caer, recuerda su gracia. Nada de lo que tienes lo merece. Eres amado inmerecidamente. Murió por ti inmerecidamente. Irás a mi presencia inmerecidamente. Estás viviendo de gracia en gracia inmerecidamente. La gracia del Señor sea con tu espíritu. Que tu espíritu sea fortalecido por la gracia del Señor. Iglesia, de manera de aplicación a nuestras vidas, este texto nos habla la fidelidad de nuestro Dios. Podemos descansar en la fidelidad de nuestro Dios y somos llamados a caminar en fidelidad a Dios. Un cristiano fiel pelea la buena batalla con su propia carne, con la filosofía de este mundo, con las tentaciones de Satanás, pero pelea la buena batalla de la fe. Cada día van a haber nuevos retos, cada día van a haber nuevos fuentes de combate. Continúa la lucha. Número 2, reconoce la necesidad de atesorar el tiempo, hermanos. El salmista decía: enséñame a contar bien nuestros días para añadir sabiduría a lo que hago. Enséñame a contar los días. Pablo sabía que los días estaban cortos y él vivió una vida para el Señor como una ofrenda. Que podamos contar nuestros días. Contar nuestros días es saber que son cortos. Es saber, cuando tú vives sabiendo de que mañana puede ser el día de tu muerte, tú vives distinto. Tú vives distinto. Tú aprecias cada risa de tus hijos. Tú aprecias cada cosa sencilla de un hermano. Tú aprecias cada segundo de vida. Los días son cortos, aprovéchalos al máximo. No para la gloria tuya, para la gloria del Señor. Eso es vivir una vida que vale la pena. Número 3, no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dejar la puerta abierta. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Estamos convencidos, hermanos, que partir con Cristo es mucho mejor, porque eso te va a dar esperanza en el momento de tu muerte. Estar con Cristo es mucho mejor. ¿Qué sentimiento tienes tú cuando se te habla de la muerte?
¿Tienes el sentimiento de Pablo? De que él podía decir: he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto espera la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es el sentimiento cuando se habla de tu partida? Porque tu partida puede ser hoy, tu partida puede ser mañana, tu partida está cerca. Vive la vida para la gloria del Señor. ¿Qué papel juegan los compañeros cristianos? ¿Qué papel juega tu hermano en Cristo? ¿Cómo estamos viviendo a la luz de correr esta carrera fiel? ¿Cuánto valoras a aquellos que se han comprometido, que están a tu lado, que trabajan contigo, que estamos de la mano? ¿Cuánto valoras el congregarte para poder terminar esta carrera fiel, dándole gracias a Dios por lo que ha puesto a nuestro lado? Pero por otro lado, cuida tu corazón de aquellos que te defraudan. Porque, hermanos, si yo no te he defraudado como hermano del Señor, mientras más tiempo pase conmigo, en un momento dado yo te voy a defraudar. Porque yo soy un pecador igual que tú. Ustedes me van a defraudar a mí. Pero yo los veo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A veces vamos a caer, a veces vamos a pecar. Pero la gracia que nos ha salvado es la gracia que continuamente yo tengo que aplicar para darle gracias a Dios a los colaboradores fieles, pero para que yo no pierda el ánimo por cuando un colaborador y alguien que estuvo cerca de mí me defraude. Yo le sigo dando la misma gracia que yo recibí. Yo no lo voy a ver como un enemigo. Yo lo voy a ver con alguien que necesita la gracia y que cuando él venga yo le quiero dar gracias. Es el corazón que el apóstol Pablo nos deja en la carta. Que el Señor le retribuya, que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga compasión de ellos. Eso es ser iglesia. Quita el ideal de que cuando alguien te defraude, ¡ay, se me acabó el mundo! Si se te acabó el mundo es porque lo idolatrabas. Si se te acabó el mundo es porque sientes que sin eso no podías vivir. Pero que cuando tú sabes que tú y yo somos carne y hueso, que tú y yo tenemos un DNA pecador por naturaleza y que solo la gracia nos preserva, yo vivo distinta mi vida cristiana con los hermanos. Yo veo a los hermanos distintos. Yo corro esta carrera. Yo vi un video recientemente en YouTube de un hombre, un competidor que estaba terminando su carrera. Y viene alguien, le pasa por el lado corriendo, ya estaba en la fase final. Le pasa por el lado, se burla de él, le hace así y piensa que había terminado y terminó en la raya que no era. Y él estaba gloriándose y el otro le pasó y terminó. La vida cristiana, hermanos, es vamos a terminar la carrera, pero vamos a terminar la carrera bien. Yo no me tengo que burlar del que un poquito va más atrás. Lo animo a seguir perseverando. Sigue corriendo la carrera fiel hasta el final y que el Señor nos halle fieles en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, Hijo. Nos ha concedido en esta mañana el privilegio de terminar esta carta, que un común denominador en cada título de prédica es la fidelidad. Fieles a tu palabra, fieles en medio de la adversidad, fieles en medio de un mundo corrompido, fieles hasta el final. Que tú nos has recordado a través de esta segunda carta de Timoteo, de mantenernos fiel delante de ti, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Que sea tu poder, Señor, el que nos siga dando la gracia para terminar esta carrera bien. Que podamos contemplar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, como decía el apóstol o el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien puso el gozo delante de él para llevar la cruz,
Que así nosotros podamos correr la carrera, despojándonos de todo peso que nos asedia, despojando de aquellas cosas banales que no me hacen correr bien la carrera delante de ti, terminarla bien. Ayúdanos, Señor, a poder ver a través de tu palabra lo que vimos hoy, identificar esas áreas en nuestras vidas y poder perseverar, Señor, en ti. Perdónanos. Siempre, Señor, es necesario arrepentirnos por las veces, Señor, en las cuales olvidamos en buscar la fidelidad tuya y descansa, Señor, en otras cosas, y a veces nos llenamos de amargura, de resentimiento. Eso no nos hace terminar la carrera bien. Vemos a un apóstol Pablo, Señor, que no terminó su vida resentido. Él no terminó su vida, Señor, con cosas que sanar. Cuando él termina su vida, él cierra sus ojos y él deja las últimas palabras que acabamos de leer. Yo he terminado la carrera. Yo he guardado la fe. Por lo tanto, me espera esta corona de gloria. Señor, ayúdanos a vivir la vida bien. No queremos perder el tiempo, Señor, en cosas vanas. Señor, queremos vivir la vida bien. Queremos sudar para ti, queremos esforzarnos para ti, queremos gastar nuestra juventud para ti, queremos, Señor, vivir nuestra vejez para ti. Queremos que al final, Señor, podamos decir: mi vida fue un sacrificio, y cuando mi sangre sea derramada y cuando mi cuerpo sea puesto allí, yo puedo decir: viví para la gloria de Dios. Gasté mis energías para la gloria de Dios. Espero verle cara a cara y contemplar la hermosura de mi Salvador por toda la eternidad. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén.